Buenas tardes, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a este servicio de la Iglesia Jesucristo es mi refugio. Qué bueno que nos acompañan este domingo 20 de septiembre. Les damos la bienvenida a un servicio más que espero que sea de edificación para cada uno de ustedes, para cada una de sus vidas. Y qué gusto que nos estén acompañando todos nuestros hermanos de la iglesia local, nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook y de YouTube en los diferentes estados del país, en Estados Unidos, en Perú, en Guatemala, El Salvador, toda América Latina. También les mandamos un cordial saludo y esperemos que este servicio pues sea de gran bendición para sus vidas, que sea que ustedes puedan llegar a una adoración a nuestro Señor este domingo, Día del Señor. El día de hoy me gustaría iniciar con la lectura de la palabra de Dios. ¿Podrían acompañarme, por favor, al Salmo número 27? Vamos a leer este Salmo. Dice la palabra de Dios. El título: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarde a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esta tarde, hermanos, como David, sabemos que hay muchos hermanos que en estos momentos de esta crisis, de esta pandemia, están muy fortalecidos en la fe. Muchos de nuestros hermanos, yo creo que estas palabras han de salir de su boca. Agradecemos a Dios por esto, porque sabemos que hay muchos hermanos que siguen en oración, que siguen fuertes en su fe, que siguen confiando en nuestro buen Dios. Y pues bueno, a los que están batallando con la fe, con los que tal vez están débiles, pues ayudemos y oremos por ellos, que en esta pandemia nos sirva también para fortalecer a nuestros hermanos que están débiles en la fe y podamos ayudarlos y podamos darles también palabras de ánimo, palabras de nuestro Señor que puedan fortalecerlos. Vamos esta tarde a orar. Les pido que con reverencia a nuestro buen Dios podamos ponernos de pie o donde estén en sus hogares, pero con reverencia, y podamos orar a nuestro buen Dios. Amado Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gloria, te damos honra, mi Señor, que en estos tiempos de pandemia tu nombre siga siendo exaltado, mi Dios, Padre Todopoderoso. Te damos gracias, mi Señor, porque una vez más nos permites
realizar este servicio, mi Señor, que es para la edificación de tu pueblo, que es para alimentar a tu pueblo, mi Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, mi Señor, porque también, principalmente, este servicio es de adoración para ti, mi Señor. Que nuestras vidas puedan adorarte, mi Señor, con alabanza, con obediencia, Padre. Te damos gracias porque nos permites estar nuevamente aquí, mi Señor, y nos permites a través de estos medios que podamos estar reunidos, todos nuestros hermanos de la iglesia local, todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de estos medios, Padre, para darte honra, para darte gloria. Te pedimos que nos ayudes, mi Señor, en estos momentos de crisis, en que tal vez algunos están débiles en la fe, mi Señor, pero vimos que también hay muchos hermanos que están fortalecidos en estos momentos, mi Señor, que están en oración, y te damos gracias, gracias por cada uno de ellos, Padre, que tú sigas obrando en cada uno de nuestros corazones, y que gracias a tu misericordia, mi Señor, a tu gracia seguimos adelante, Padre. No permitas que nos desviemos de tus caminos, mi Señor, y que sigamos confiando en ti, que sabemos que tú tienes bajo control todas las cosas, Padre Todopoderoso. Y mientras estemos aquí, seguiremos trabajando para tu obra, mi Señor, que tu reino siga extendiéndose, que sigamos poniendo tu nombre en alto, mi Señor. Ayúdanos para que todo esto sea posible, Padre. Te pedimos, mi Señor, esta tarde, que permitas que lleguemos a un momento de adoración en este tiempo con las alabanzas, con la predicación de tu palabra, mi Señor. Ayuda a nuestros hermanos del grupo de alabanza para que puedan ministrar, y ayuda también a nuestro pastor para que tu palabra fresca llegue directa a nuestros corazones, que nuestros corazones puedan ser transformados, puedan ser edificados, mi Señor, y sea para honra y gloria tuya, Padre. Gracias, mi Señor. Ponemos esta hora en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, enseguida dejaremos el tiempo a nuestros hermanos de la alabanza, y terminando con ellos, nos preparamos para escuchar lo que es la predicación y poner nuestro corazón dispuesto para recibir esta palabra fresca. Sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Persistent orden, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, oh, oh, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Dios, te damos gracias por tu cruz, porque tú nos amaste y nos redimiste y nos reconciliaste en ella. Y hoy tenemos una nueva identidad. Somos la persona que tú dices que somos. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, es amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia aún siendo yo pecador, Él murió por mí, Él murió por mí. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am.
soy hijo de Dios, sí lo soy. Somos tus hijos, Dios, y por eso hoy te adoramos, por eso hoy te damos gracias, por esa identidad que tú nos das, que debemos recordar y nunca volver atrás en creer que somos tus hijos salvados y adoptados con precio de sangre, la sangre de Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. En el capítulo 1 de Colosenses que estamos hoy, mira, en el texto de hoy vemos unas oraciones que el apóstol Pablo expresa, y hay una de ellas que quiero leer y orar, y que oremos juntos esto hoy, y está en el versículo 9. En la segunda parte del versículo 9 empieza diciendo: pedimos, hablando Pablo, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Verso 10, para que vivan de manera digna del Señor. ¿Cómo se vive de manera digna del Señor? Dice, agradándole en todo. Agradándole en todo. Muchos de ustedes ya conocen, al igual como la iglesia de Colosas conocía muy bien el Evangelio. Y Pablo ora diciendo, oramos para que sigan creciendo en ese conocimiento, para que puedan conocer más el Evangelio. ¿Pero con qué propósito? Y es el mismo propósito por el cual oramos, por el cual detenemos la música un momento y oramos. ¿Para qué? Para que podamos entender que el Evangelio nos debe llevar a vivir agradando en todo a nuestro Dios. La pregunta es, ¿lo hemos hecho? Y si tú eres como yo, seguramente la respuesta es no lo hemos agradado en todo. Y es por eso que hoy queremos tener la oportunidad de confesar nuestra necesidad, volvernos a Dios en base al conocimiento del Evangelio que hemos recibido, para decirle, Dios, ten misericordia de nosotros. Queremos vivir de forma digna de tu Evangelio, agradándote en todo. Perdónanos y límpianos. Quiero darte un minuto para que ores ahí en tu casa, ahí en tu hogar con tu familia. Oremos juntos en esta dirección, por favor. Señor, venimos delante de ti con corazones humildes, con corazones quebrantados, reconociendo que solo por gracia podemos presentarnos delante de ti, porque no te hemos agradado en todo, porque no tenemos los méritos ni las credenciales adecuadas, pero por tu gracia tú nos recibes. Y es por eso que venimos acercándonos al trono de gracia para pedir, Dios, ten misericordia de nuestras vidas. Señor, que el Evangelio que conocemos, que la buena noticia de la obra de Jesús en la cruz nos empuje, nos motive para poder vivir para ti, para agradarte en todo, Señor. Eso es lo que tú has hecho en nuestras vidas. Eso es lo que tú anhelas para tu iglesia. Y ese es el llamado que el Espíritu Santo hace a nuestros corazones el día de hoy. Te damos gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Y mira esta promesa, esta gran verdad que se encuentra en el versículo 12, hablando del Padre, hablando de Dios, de la obra de Dios. Dice que Él, el Padre, los ha facultado a ti y a mí para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él, el Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Esa es la verdad, esa es la noticia del Evangelio, de por su gracia es que podemos adorar y podemos cantar a Él, sabiendo que hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados. Quiero invitarte a que cantemos juntos esto en gratitud y en fe a la obra de nuestro Señor Jesús.
padeció. Por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó. Siendo inocente Él murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí y ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. The day and its troubles shall come. I know that your strength is enough. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know. Jesus, there's no one besides you. Forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know. Jesus, there's no one beside you. Forever the hope in my heart. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto es poder dirigirme a ustedes a través de estas plataformas digitales de Facebook y de YouTube, anhelando que sus vidas sean bendecidos y que el Señor soberano se siga moviendo grandemente con su gracia sobre la vida de ustedes y de sus familias. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes e iremos a través del libro de Colosenses. Colosenses, mis amados hermanos, es un libro asombroso de las Escrituras. De hecho,
Es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo, pues solamente contiene 95 versículos en estos 4 capítulos que abarca. Pero el hecho de ser una carta corta, ¿saben qué? No significa que sea algo insignificante. Por el contrario, es de un gran impacto. Pablo está escribiendo a una iglesia que él nunca había visitado de manera personal. Y sin embargo, cuando leemos esta carta podemos ver que tiene un interés muy personal en su vida y en su bienestar. Pablo está particularmente preocupado por cierto conjunto de falsas enseñanzas que habían surgido en la iglesia. Y en gran parte escribe esta carta para poder contrarrestar a esta falsa enseñanza y de esta manera poder ayudar a los de Colosenses a mantener su enfoque en Cristo. Conocer el contexto de lo que estaba pasando es sumamente importante para entender esta carta. La ciudad de Colosas no era una ciudad judía, pero vivían muchos judíos ahí. Pablo estaba en Roma, ahí encarcelado, y desde la cárcel él escribe esta carta. Epafras, que fue un discípulo de Pablo, era el que había plantado esta iglesia en Colosas. Esta iglesia estaba creciendo muy bien en número, en conocimiento espiritual. Sin embargo, algo hizo que Epafras recorriera más de 1000 kilómetros hasta llegar a Roma para ver a Pablo y pedirle un consejo. Lo que pasaba es que estaba surgiendo una herejía que ya estaba como entrando a la iglesia. Y esta herejía se componía de 2 partes de acuerdo con los judíos y los no judíos que se habían convertido. Existía para ese entonces lo que se llamaba el gnosticismo. El gnosticismo decía que para ser salvo se necesitaba a Cristo más un conocimiento total. Resultado de eso ocurría la salvación. Adicionalmente a esto había lo que se llamaba el legalismo entre los mismos judíos que decían, Cristo sí, está bien, Cristo más obras o moralismo, recién puedes obtener la salvación. Sin embargo, Epafras había enseñado a la iglesia que Cristo más nada, es decir, más gracia, eso es igual a salvación. Hermanos, esta serie de mensajes lo hemos llamado viviendo la vida centrada en Cristo, porque de hecho de esto se trata esta epístola de Colosenses. Colosenses presenta una imagen grande y hermosa de la vida cristiana con Cristo en un centro absoluto, porque de eso se trata realmente la vida que usted y yo debemos de estar viviendo. Ya sea que usted esté lidiando con los mismos problemas que enfrentaron los hermanos de Colosenses o no, la respuesta sigue siendo la misma. Mantenga a Cristo en el centro y todo lo demás empezará a solucionarse. Dicho esto, por favor acompáñenme a las escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el 14 estaremos leyendo el día de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Epafras le dice al apóstol Pablo lo que estaba pasando, aparte de Pablo darle su consejo, Pablo escribe esta carta diciendo cómo pueden entender y vivir dignamente aún en medio de las dificultades. En otras palabras, lo que está diciendo es: no permitan que nada ni nadie los haga volver a los mismos pasos de antes. Ustedes ya aprendieron el camino, no vuelvan atrás, no vuelvan atrás. Es así como vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 14, y pensar en cómo Pablo motiva a los colosenses a no regresar atrás. Dicho esto, vamos a estar dividiendo esto en tres partes. Lo primero es: no vuelvas atrás en lo que eres. Lo segundo que estaremos tocando es: no vuelvas atrás en lo que sabes. Y en tercer lugar, no vuelvas atrás en lo que haces. Vamos al primer punto: no vuelvas atrás en lo que eres. Mire, dice versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La ciudad de Colosas tenía muchos dioses, ya que recordemos, no era una ciudad judía. Ellos creían que si sus dioses eran espíritu, entonces toda cosa material era inferior o era malo. Entonces, cuando escucharon de Cristo y creyeron en Él, esto fue un cambio de identidad. Sin embargo, los que no creían decían que Cristo era una emanación del Dios judío, pero no podía ser Dios mismo. Como creían que toda materia era mala y Cristo se había hecho carne, entonces era malo, por lo tanto no podía ser Dios. Ellos no comprendían esto. Por otro lado, los judíos tenían muy impreso en sus corazones que el evangelio por gracia era muy simple. Por lo tanto, para ser salvos, Jesús no era suficiente. Se necesitaba algo más. Y por causa de estas creencias, la iglesia estaba afectándose en su propia identidad. Algunos en la iglesia comenzaban a dudar de la divinidad de Cristo. Por otro lado, los judíos convertidos también estaban dudando. Ellos decían: es que este evangelio es muy simple. No puede ser cierto que no tengamos que hacer nada para ser cristianos. No tiene sentido. Entonces, tanto algunos judíos como gentiles que se habían convertido al cristianismo llegaban a preguntarse: ¿será verdad que Jesús es suficiente? Es entonces que Pablo, desde el saludo inicial, él comienza diciendo que era el apóstol de Jesucristo y que ellos eran santos y fieles seguidores de Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, lo que Pablo estaba haciendo acá era enfatizar quiénes eran ellos. ¿Para qué? Bueno, para que pudieran vivir una vida cristiana como habían aprendido al conocer a Jesús. No quería que volvieran atrás a sus antiguos rituales como judíos o con antiguas filosofías si eran no judíos o gentiles. Así que para vivir en un mundo como el que vivimos, necesitamos estar seguros quiénes somos. No podemos titubear en nuestra identidad. No podemos decir que somos cristianos y no creerlo en realidad.
Dios dice que para ser cristiano se necesita a Cristo y nada más. No puedes pensar que tú tienes a Cristo y a la vez tener otras cosas como en donde tú pones tu fe. El COVID ha traído a la ciudad un despertar de fe y esto es bueno. Sin embargo, la fe por sí sola, ¿sabe qué? No sirve para nada. Tienes que creer en el autor y consumador de esta fe y se llama Cristo Jesús. Somos santos, es decir, apartados, porque creemos en Jesús que nos hace santos. Si eres cristiano, tú tienes fe en Cristo y lo que mueve tu vida no es precisamente tu fe, es Cristo el que mueve tu vida. Ser cristiano no solamente es creer en Cristo. ¿Sabe por qué? Bueno, Santiago nos dice que los demonios también creían en Cristo. Sin embargo, los demonios, ninguno seguía a Cristo. Es como si cuando tengamos, por ejemplo, la vacuna contra el COVID aquí en Monterrey y la tenemos frente a nosotros, pero no la aplicamos. Tú puedes comprar la vacuna, tú puedes verla, tú puedes creer en ella, pero no te la aplicas. No tiene ningún valor. Ser cristiano es caminar con Cristo. Muchos dicen, sí, yo creo en Cristo, aún asisten a la iglesia, pero no caminan con Cristo. Ser cristiano es ser fiel a Cristo, porque Él es Dios y no necesitamos absolutamente nada más. Pablo dice, no vuelvan atrás en lo que habían creído y seguido. Y esto nos lleva al segundo punto. No vuelvas atrás en lo que tú sabes. Versículos 4 y 5, mire lo que dice. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. A pesar de que había la herejía de la que hablamos en el primer punto, Pablo comienza dando gracias a Dios en su oración por los colosenses. Dice en el versículo 3, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú oras, ¿por qué oras? Cuando tú oras, ¿por quién estás orando? Y quiero decirte esto. Si Dios, fíjate esto, es un condicionante. Si Dios respondiera sí a todas tus oraciones que tú hiciste esta última semana, ¿qué pasaría? ¿Avanzaría el reino de Dios? ¿Cambiaría la vida de otras personas o solo la tuya sería la única beneficiada? Todo depende de quién o por quién y por qué tú estás orando. Fíjate esto, Pablo está en prisión y sin embargo aquí lo encontramos orando por los demás en lugar de orar por sí mismo. Ese es el quien está orando y lo que está orando específicamente es por su crecimiento espiritual. Parte de vivir la vida centrada en Cristo es orar para que otros también vivan la vida centrada en Cristo. Cuando Cristo está en el centro de tu vida, amas tanto a Jesús que quieres que otros también conozcan el mismo gozo. Y así como Pablo, orarás por los demás. Por ejemplo, orarás por tu familia, orarás por tus amigos, orarás por personas que conoces y que recuerdas en la iglesia, orarás tal vez por personas que conoces en el trabajo, orarás por personas que conoces en la escuela, orarás por los demás y su crecimiento espiritual. El pasaje de hoy no solo nos enseña que debemos orar por el crecimiento espiritual de los demás, sino que también nos da algunas situaciones muy específicas que podemos orar para que eso suceda.
Hay muchas cosas por las que podemos orar unos por otros, pero lo más importante, ¿sabes qué? Es el crecimiento espiritual. Podríamos tener salud, podríamos tener riquezas y todas las cosas buenas de este mundo, pero ¿de qué nos sirve si no crecemos espiritualmente en el Señor? ¿Te has preguntado eso? Nada es más importante que tu relación con Dios. Si alguna vez se ha preguntado si tú pudieras tener un impacto positivo en la vida de otras personas, la respuesta, ¿sabes cuál es? Sí. Y una de las formas más importantes en que puedes tener ese impacto positivo en los demás es orando por su crecimiento espiritual. Fíjate cómo Pablo agradecía a Dios por la fe y el amor de los colosenses, en los cuales Epafras les había enseñado. Tanto judíos como no judíos se habían convertido, sabían el evangelio. Epafras le había dicho a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? Los colosenses están creciendo en fe y en amor. Sin embargo, me preocupa lo que han aprendido de Jesús, porque se les puede olvidar por el paganismo y el legalismo que existe en la ciudad. Después que Epafras se regresó, Pablo escribe esta carta y comienza dando gracias y les dice: estoy seguro que ustedes ya saben el evangelio. Manténgase en este evangelio que Epafras les había enseñado. Versículo 7, acompáñenme ahí mismo. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Los colosenses tenían fe y estaban siguiendo a Jesús, pero Pablo necesitaba recordarles lo que ya sabían. Ellos sabían que Jesús los había salvado, que Jesús era su Señor. Pero las fuerzas filosóficas y otras ideas que estaban rodeándolo, poco a poco estaban entrando en sus vidas. Por lo tanto, ellos necesitaban ser recordados de algo que ya sabían. Hoy en día se dice: esto ya lo sé, no necesito recordármelo. Pero Pablo dice: ya sé que lo saben, pero hay muchas cosas que los ponen a ustedes en riesgo. Y es por esto que les recuerdo, porque lo que ya han aprendido, yo lo sé perfectamente, pero siempre es importante que alguien más les recuerde. Pablo sabía que las cosas muchas veces se pueden ir de nuestra mente, o se pueden volver a ponerse en una zona, en un área de nuestra memoria que no lo recuerda tan fácilmente. No nos debemos confiar en que ya sabemos que Cristo nos cuida, sino que necesitamos que otros nos lo recuerden. Versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. En la nueva versión internacional dice: este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y tal vez tú digas: uy, otra vez nos vienen a hablar de Cristo y de que Cristo es mi Salvador y Señor. Pues sí, ya lo sabemos, pero se nos olvida. En medio de nuestras circunstancias, amados hermanos, olvidamos algo que ya sabemos y luego comienzan a llegar ideas extrañas, ideas raras. A causa de la pandemia, por ejemplo, están saliendo muchos posts y muchas publicaciones en el Facebook y en todas las demás redes sociales. Una serie de cosas que parecen, fíjese esto lo que digo, parecen muy bonitas, pero que realmente son herejías. Cuídese, hermano, hermana, cuídese de lo que usted lee y lo que usted comparte. No se dejen llevar porque suene bonito y nos desviemos pues del camino. Examinen si lo que dice tiene sentido con el evangelio. Ahorita es tan fácil creer cosas que suenan bonito porque estamos tan ansiosos de tantas cosas buenas y bonitas en medio de una cuarentena por la que estamos atravesando. Pero si no tiene el evangelio, entonces mejor no lo digan, no lo compartan, ni siquiera lo lea. Recuerde el evangelio de Jesucristo.
Hay muchos que pueden mencionar versículos de la Biblia, pero no lo impregnan con el Evangelio. Entonces no tiene mucho sentido escuchar. Muchos quieren imponer reglas y normas. Es verdad que la Biblia pone ciertas reglas, pero si no está el Evangelio presente, tendríamos que evaluar su teología. Algo que comentó el pastor Tim Keller cuando él comenzó su tratamiento para su afección de cáncer, él dijo: gracias a Dios yo tengo los 3 mejores hospitales y médicos que pudiera tener en los Estados Unidos. Tengo esperanza en ellos. Sin embargo, mi esperanza en ellos no es absoluta. Solo en Cristo y su voluntad tengo una esperanza absoluta, porque sé quién es Cristo. Eso es importante, hermanos, tener claras todas las cosas. Tener claro quién es Cristo para nosotros. Esto es lo que los colosenses ya sabían, ya habían entendido. Pero las falsas enseñanzas de afuera que estaban acechando, que querían meterse ahí, ese era el gran problema. Ya vemos cómo Pablo estaba diciéndoles: no se olviden de quiénes son. No vuelvan atrás a las enseñanzas pasadas que los mantenían en esclavitud. Pero ahora veremos que Pablo, ¿saben qué? Da un paso más, va más allá y les dicen: no vuelvan atrás a las prácticas de antes. Versículos 10 y 11, mire lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos amados, ser seguidor de Jesucristo y comprender el Evangelio en toda su magnitud nos hace actuar de manera distinta, no prejuzgando, no queriendo nosotros ser los maestros y que todo el mundo nos escuche, que todos nos den la razón. ¿Saben qué, hermanos? Definitivamente Pablo les estaba diciendo: todas las antiguas prácticas que tenían, como la circuncisión, las acciones religiosas para ser salvados, ya no son parte de sus frutos. Sus frutos ahora son servir en toda buena obra. Ahora bien, ¿cuáles son estas buenas obras? Bueno, fíjense en el versículo 4. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Precisamente esto no es solo tener fe en Cristo y seguirlo, sino que al seguirlo debes dar el fruto principal. ¿Cuál es? Amar a tu prójimo, y en especial a los de la iglesia. Imagínate que tú fueras la medicina para el COVID. Pongamos este ejemplo. Tú sabes lo que eres y entiendes el bien que tú puedes hacer. Sin embargo, no permites que nadie te aproveche. ¿De qué sirve que seas la solución si no permites que te usen? Y esto es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Colosas. Versículo 12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Así es, Dios nos ha facultado para que la herencia de Jesús sea de beneficio para el mundo. Pero recuerda que solamente eres un instrumento. Nosotros llevamos la herencia de Jesús a todas partes, pero es Jesús quien, sabiendo quién era, estando convencido de que Él debía morir por nosotros, Él, Jesús, Él es el que fue allá a la cruz. Por otro lado, quiero que recordemos que hemos sido rescatados por Dios, como dice el versículo 13 y 14. Amado hermano, hermana, siempre recuerden que hemos sido rescatados por Dios. No se olviden de esto y vivan como si ustedes se rescataron a sí mismos.
Y de esta manera traten a los demás. Acompáñenme el versículo 13 y 14, miren, dice, el cual, pues hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué ha pasado con nosotros? Hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz. Estos versículos finales nos dicen tres cosas sobre nuestra salvación. En primer lugar, que hemos sido rescatados de la oscuridad a la luz. Una vez más, esto es algo que ya ha ocurrido en el pasado. Sin embargo, Pablo no está hablando de Jesús en la cruz esta vez, sino, ¿sabes de qué está hablando? De tu conversión. La palabra rescatado es una palabra dramática que indica liberación del peligro. Antes que tú y yo vengamos a Cristo, estábamos bajo el poder de las tinieblas. Todos éramos esclavos de Satanás y del pecado, pero ahora has sido liberado. Y así como cristianos, no necesitamos ser librados de las tinieblas. Ya nos han entregado, ahora solo tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo como libres que somos. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19 al 21, mire lo que dice. Este es el veredicto. La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace el mal odia la luz y no saldrá a la luz por temor a que sus obras queden al descubierto. Pero el que vive de la verdad sale a la luz para que se vea claramente lo que ha hecho y ha sido hecho por Dios. Hermanos, hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz. Pero también, ¿saben qué? Hemos sido traídos al reino de su Hijo. Eso es en segundo lugar. Esta frase, hemos sido traídos, hemos sido introducidos, también se refiere a una acción pasada una sola vez. Esta palabra significa transferir de un lugar a otro. A menudo esta palabra se utiliza para la palabra deportación. La deportación generalmente no es algo bueno para aquellos que son deportados, pero en este caso, esta es una deportación por la cual tú y yo deberíamos estar felices. No nos han trasladado a ningún campo de refugiados, pero sí nos han deportado al reino de Dios, y eso tendría que ser un gran estímulo para nosotros. Como dijo Jesús en Lucas 12, no temas, manada pequeña, porque a tu Padre le agradó darte el reino. Esta no es solamente una esperanza futura, sino quiero que recuerde esto. Nuestra realidad presente es esto. Ya hemos sido traídos al reino. Note que Colosenses lo llama al reino del Hijo amado. En otras palabras, este es el reino de Jesús. Dios Padre pronunció las siguientes palabras de Jesús cuando se estaba bautizando. Esto está en el Evangelio de Marcos. Dice, tú eres mi Hijo amado, a quien amo. En ti tengo complacencia, o contigo estoy muy complacido. Así que no solamente hemos sido liberados de las tinieblas, sino que también hemos sido llevados al reino de Dios. Y es el reino de Jesús, el Hijo, a quien Dios ama. Pero también en Jesús, en tercer lugar, es esto, tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Es en Jesús, hermanos, es en Jesús que tenemos perdón de pecados. Versículo 14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Redención es la otra palabra del Antiguo Testamento que se usó para la redención de los israelitas de Egipto. La palabra redención significa libertad total, liberación basada en un pago, en el pago de un precio. El costo de la libertad de Israel fue el precio de los primogénitos de Egipto. El precio de nuestra libertad fue el precio de la muerte de Jesús allá en la cruz. Mire lo que dice primera de Pedro 1:18.
y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido comprados por la sangre de Jesús y hemos sido liberados. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Esta redención significa el perdón de nuestros pecados. La palabra perdón aquí significa liberación de una deuda. Hasta que sus pecados fueran perdonados, tenían una deuda que nadie podía pagar. Como los israelitas, todavía estabas en esclavitud y en servidumbre, pero con el perdón llegó la completa libertad y liberación. En Jesús tenemos la redención y el perdón de pecados. Alabado sea el Señor por siempre. Esto es lo que nos tiene que dar gozo, esperanza. No estamos solos, porque son verdades hermosas que están plasmadas aquí en las Escrituras. Y quizá tú te preguntes, ¿dónde aprendió Pablo estas cosas? Bueno, todo en estos últimos versículos lo aprendió, ¿sabes de quién? Directamente de nuestro Señor Jesucristo. Escuche lo que Jesús le dijo a Pablo cuando se encontraron camino a Damasco. Eso está en Hechos, capítulo 26, versículos 17 y 18. Librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recuerde siempre que hemos sido rescatados por Dios, por lo tanto debemos vivir como rescatados, como hijos de Dios. Así que por causa de Cristo y que Él es hijo de Dios, que nos entiende y sabe de nuestra necesidad, es que Él fue como oveja al matadero. Esa es una razón suficiente para que nosotros no debamos volver atrás en nada de lo que hemos sido enseñados, sino al contrario, no volviendo atrás, vamos hacia adelante en nuestro caminar, porque hemos sido capacitados por Cristo Jesús. Ya somos cristianos, ya sabemos qué significa serlo y entonces actuamos, ¿saben qué? En gratitud al Señor. ¿Qué estás haciendo en gratitud al Señor? Porque de eso se trata, el vivir centrados en Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Una vez más fue edificante y esa palabra que transforma nuestros corazones. Y pues queda el consejo, ¿verdad? No volvamos atrás, sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha enseñado su camino y pues a seguir siendo fieles a Él. Esta tarde, mis hermanos, para concluir, quiero recordarles pues todos los recursos que tenemos, ¿verdad? Estas prédicas siguen quedando grabadas en YouTube. Si ustedes quieren volver a escuchar este sermón, pues pueden volverlo a estudiar en lo que es la plataforma de YouTube. También quiero recordarles los lunes de oración. Seguimos con nuestros lunes de oración y clamor a las 10 de la noche en hora de Monterrey, México. Esto es a través de Zoom. Creo que todos tienen los datos para ingresar. Los esperamos todos los lunes a las 10 de la noche. Muchos hermanos se siguen uniendo y esperamos que ustedes también puedan hacerlo. Los martes a las 8 de la noche, horario también en Monterrey, México, el cafecito virtual con las damas, también a través de Zoom. Los datos ya los tienen. Los estudios bíblicos, que es que he titulado la perspectiva bíblica del sufrimiento. Esto lo estamos viendo los días viernes a las 7:30 de la noche, horario Monterrey, México. Y esto es por Zoom y por YouTube. Los domingos, pues no olvidarse, ¿verdad? Estamos
teniendo nuestros servicios a las 5 de la tarde, horario de Monterrey, México también, a través de Facebook y YouTube. Y pues los estudios que se nos siguen compartiendo a través también de las redes de Facebook y de WhatsApp, que es el estudio que se llama Del polvo a la gloria, que nuestro pastor nos ha estado compartiendo, que ha sido también muy, muy edificante para cada uno de nosotros. Esperemos que puedan estar en estos estudios, en las oraciones, y que principalmente es para bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para seguir creciendo en los caminos del Señor. También recordarles, hermanos, que está disponible el número de la tarjeta para depositar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. La obra del Señor sigue a pesar de cualquier pandemia, cualquier situación. La obra del Señor sigue, hay que trabajar, hay que seguir extendiendo su reino. Por eso los invitamos a que sigan depositando sus ofrendas, sus diezmos, al número de la tarjeta. Vamos a terminar con oración. Los invito nuevamente a que con reverencia podamos unirnos a orar a nuestro buen Dios. Dios Todopoderoso, Padre, Creador del cielo y de la tierra, agradecemos, mi Señor, por la gracia y la bondad que tú tienes con nosotros. Padre, te agradecemos esta tarde nuevamente por un servicio más, por esta palabra que nos has dado, mi Señor. Gracias por avisarnos, por recordarnos que no volvamos atrás, mi Señor, que no volvamos atrás a lo que éramos, sino que sigamos creciendo en tus caminos, que sigamos siendo fiel, Padre. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, mi Señor, tú que nos salvaste de las tinieblas. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a no volver atrás, mi Señor. Gracias, mi Dios, te damos porque tú has sido fiel con nosotros. Tú nos has ayudado en estos tiempos de crisis, de pandemia, mi Señor. Gracias porque seguimos confiando en ti. Gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo, Padre, ante esta situación. Te agradecemos porque tú nos has permitido estar con bien, nos has dado de tu palabra, nos has estado siguiendo, transformando, edificando, mi Señor, a pesar de esta situación, mi Dios. Te agradecemos, Padre, por los hermanos que han salido tal vez de esta enfermedad, que vieron tu mano poderosa, mi Señor. Te agradecemos por cada uno de ellos que tal vez estuvieron enfermos y ahora han sido sanados, mi Señor. Gracias, Padre. Te pedimos por los que están pasando por una situación difícil, ya sea por la enfermedad, ya sea por el desempleo, ya sea por alguna crisis de temor, de miedo, mi Señor, ante esta situación. Te pedimos tu ayuda para que tú puedas fortalecer sus corazones y que ellos puedan confiar en ti, mi Señor. Te seguimos pidiendo también por todas las personas vulnerables, mi Señor, ante esta situación, ya sea por el virus, ya sea mentalmente, por todo lo que ellos puedan estar sufriendo, mi Señor, y que ellos puedan estar vulnerables. Te pedimos por cada uno de todos ellos, mi Señor. Ayúdanos a que como cristianos podamos ser generosos con aquellos que han estado sufriendo, por aquellos que han estado débiles. Ayúdanos a que seamos generosos, a que sigamos dándole palabras de aliento, palabras para fortalecer su vida cristiana, mi Señor, para seguir fortaleciendo su corazón y que ellos sigan alabando y glorificando tu santo nombre, mi Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, también te damos esta tarde por las ofrendas y por los diezmos que se han depositado. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que ha cumplido con esta obra, mi Señor, y te pedimos por todo aquel que no ha podido aportar con sus diezmos o con sus ofrendas, ya sea por problemas de desempleo, mi Señor, por cualquier situación. Te pedimos por cada uno de ellos
y que tú tengas el control de sus vidas y que no sea porque el dinero se volvió un ídolo para ellos, mi Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas, que les des dirección y que los sigas llenando con tu gracia, Padre. Gracias te damos esta hora por todo lo bueno que tú has sido con nosotros, mi Dios. Seguimos alabando, seguimos glorificando tu nombre y que esta semana que sigue no nos olvidemos de ti, sino que tenemos demasiados recursos para seguir edificando nuestras vidas, mi Señor, que sigamos en oración, que sigamos clamando por estos tiempos de pandemia y que tu nombre siga siendo exaltado, Padre, todos los días de nuestras vidas. Te agradecemos por todo y te damos gracias por todo, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, estamos despedidos. Los invitamos el próximo domingo para que nos sigan en nuestra siguiente transmisión. Y estamos despedidos. Dios los bendiga.